Noticias de las 8. Las dos imágenes del día. La primera, la desobediencia en plena zona de cuarentena estricta y en los barrios que mañana comenzarán la restricción máxima. Cerca de 5 millones de personas se deberán quedar en sus casas este jueves. Y la segunda, la inseguridad que en Barrios Unidos, El Restrepo y otras zonas sigue incrementándose según la comunidad. Por su parte, habló el secretario de Seguridad sobre este tema y sobre las amenazas de muerte en su contra que se conocieron en las últimas horas. Con estos hechos, con estas imágenes, les decimos a todos ustedes, queridos televidentes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de la City Noticias de las 8. Aquí están nuestros titulares. Comenzamos. Titulares. En 4 horas comienza la nueva cuarentena sectorizada en las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Fontibón y Antonio Nariño con restricción total de movimiento. Se unen a las restricciones en Chapinero, Mártires, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usme. El 60% de la capital deberá quedarse en la casa. En City Noticias recorrimos las zonas que entrarán en restricción hasta el 6 de agosto y aquellas que terminarán su aislamiento estricto este domingo 26 de julio. Sigue la presión por la ocupación de las UCI, que ya está en un 91,7%. El país registró hoy 7.390 positivos y 213 fallecimientos. De ellos, Bogotá tuvo 2.980 casos. La localidad de Antonio Nariño representa menos del 2% de los casos de COVID-19 en Bogotá y no estaba contemplada en las cuarentenas estrictas, pero su velocidad de contagio alertó a las autoridades. Andenes llenos de comercio, gente sin tapabocas y caos vehicular son la constante en el sector. Pese a los 10 días de la cuarentena estricta en 8 localidades de Bogotá, las localidades de Rafael Uribe, Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal siguen con incremento desmesurado de casos. Sin embargo, según el distrito, el cierre ha sido efectivo y se ha logrado aplanar la curva. Pues, ¿qué dicen los epidemiólogos? En minutos les contamos. Luego de que el Ministerio de Salud confirmara que no se harán segundas pruebas de COVID-19 a pacientes asintomáticos o con cuadros leves, el distrito respaldó la decisión asegurando que está basada en criterios clínicos. Sin embargo, la Asociación Defensa del Paciente mostró su preocupación. Luz verde para la reactivación del transporte terrestre en el país. Alcaldes y gobernadores de origen y destino de las rutas deberán solicitar al gobierno la autorización para iniciar operaciones. Las empresas y los viajeros tendrán que cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad. En otras noticias, comerciantes del Restrepo denuncian que bandas dedicadas al hurto están ingresando en el día a sus locales para robar. A la semana se reportan hasta 4 casos y piden más presencia policial ahora que entran a una cuarentena estricta. Una banda dedicada al hurto de celulares que opera desde un automóvil y una moto tiene azotado al barrio Gaitán en Barrios Unidos. El denominado raponazo sigue siendo la modalidad que más están usando los delincuentes. Según el distrito, este delito tuvo una reducción del 29%. En los City Deportes, Millonarios confirmó 4 nuevos casos de COVID-19 luego de la segunda tanda de pruebas realizadas. Ahora el conjunto embajador tiene 7 contagiados. Además, hablamos con la squashista bogotana Catalina Peláez, quien cree que la temporada profesional no se jugará este año.
Y en los planes de escape, el Checo Acosta, Juan Carlos Coronel, Alex Manga y otros artistas le rinden un homenaje al Porro de Colombia con un disco de 12 canciones. Además, llegan nuevas puestas en escena a la plataforma digital del Teatro Santa Fe. Estamos en City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Bienvenidos. Noticia del día. 81 muertes registró la capital hoy por COVID-19. Esto a 4 horas de entrar en cuarentena estricta para el 60% de la población de la ciudad. Habrá testeo masivo en las nuevas localidades. Y para hablar de estas y otras noticias, estaremos con Jessica Leaño en nuestros estudios, también Andrés Sánchez y Rafael Niño en las calles de la ciudad, Francisco Galvis desde Sopó y Oscar Fagua en su residencia en el sur de Bogotá. Comenzamos inmediatamente con las cifras en uno de los días récord por el mayor número de pruebas analizadas, porque quedan 116 camas UCI libres para pacientes de coronavirus y eso es algo que hay que resaltar. Jessica, muy buenas noches. Vamos, como siempre, con esos números. Mateo, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Por supuesto, es momento de revisar cómo se propaga el COVID-19 en el territorio nacional. Estas son las cifras actualizadas el día de hoy por parte del Ministerio de Salud. Estamos hablando de 7.300 nuevos casos, 7.390 nuevos casos. Esto para un total de 218.428 casos a nivel nacional. Usted hablaba de buenas noticias. En estas buenas noticias cabe resaltar los recuperados. 101.613 personas que le han ganado la batalla, como lo decimos cada noche, al COVID-19. Ya son más de 100.000 colombianos los que han logrado superar el virus. Por supuesto, también buenas noticias. Y para sumarnos a esas buenas noticias, Jessica, ya son 28.801 pruebas las que se realizan a diario en Bogotá. Este es el número que corresponde a las últimas 24 horas. Y es el número récord que se ha registrado hasta ahora desde que el virus llegó al país. Cifra que obviamente permite tener un consolidado de cómo se propaga esta enfermedad en nuestro país. Pero revisemos los nuevos fallecidos, Mateo. 207 personas que debido a esta enfermedad perdieron la vida. Y ya son 7.373 los colombianos que han perdido la batalla contra el COVID-19. Y a pocas horas de entrar en cuarentena estricta a otras localidades que se suman a las 8 que ya están, nosotros revisamos las cifras en la capital del país, en Bogotá, porque hoy se reportaron 2.980 nuevos casos. Es decir, que ya el total de casos superó la barrera de los 70.000. En total son 70.849 los casos de contagios que se han dado a nivel capital. Y las personas en la capital del país que siguen perdiendo la vida. De acuerdo a este registro, 81 pacientes perdieron la batalla aquí en Bogotá, Mateo y televidentes, y son precisamente el número que reporta el día de hoy el Ministerio de Salud como fallecidos. Y una cifra que por supuesto preocupa y con la que llegamos a 1.794 fallecidos totales aquí en Bogotá. Ahora, hablemos de esas localidades que entran en cuarentena estricta aquí en Bogotá, justamente para hacerle frente a este número de contagios que va en aumento. Recordemos que ya hay un grupo, el primer grupo de localidades, 8 en total, que están en cuarentena estricta, Mateo. Vamos a recordarlas, allí las tenemos. Jessica, ¿cuáles son? Del 13 al 26 de julio, es decir, en las que estamos, se encuentra Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Los Mártires y Chapinero. Estas son las que terminan la cuarentena estricta, hay que decirlo, el próximo domingo. Así es. Pero a ella se va a unir ya en poco menos de 4 horas, un nuevo grupo de localidades. Jessica, ¿cuáles son? Ellos son los que coinciden entonces con este primer grupo por cerca de una semana, del 23 de julio al 6 de agosto. Entra Puente Aranda, Antonio Nariño, Kennedy, Bosa y Fontibón. Y también tenemos un tercer grupo de localidades que son los que van a entrar más adelante. ¿De cuáles estamos hablando? Pues mire, estamos hablando de Barrios Unidos, de Engativá y Suba, más al norte de la ciudad, que hacen parte de este tercer y último grupo
de cuarentena estricta. Que va del 31 de julio al 14 de agosto. Pero bien, Jessica, hoy también se conoció el anuncio del presidente Duque en el que aseguró que Colombia busca ser parte de un ciclo experimental de la vacuna para la COVID-19. Cuéntanos más de esto. Mateo, este anuncio lo hizo el presidente Duque en su programa habitual, pues según la Organización Panamericana de la Salud, en el mundo hay 5 vacunas candidatas para combatir la COVID-19 que están en la fase 3. Con base en esa información, el gobierno enfatizó en que busca que Colombia sea parte de los países a los que llegue, se pruebe y hasta apoye dichas investigaciones. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario de los colombianos. Hemos buscado 2 objetivos. Primero, aproximar muchos de estos desarrollos y decir que hay un interés de Colombia para poder ser considerado un país dentro del ciclo experimental. Y segundo, en caso también de ser exitosas, que nosotros podamos lograr que nuestro país se posicione como uno de los países que pueda tener participación en los ciclos de universalización. Las cuarentenas sectorizadas, Jessica, han aparecido como la fórmula para tratar de reducir la velocidad de contagio. Pero bueno, en estos 10 días del inicio de esta estrategia aquí en la ciudad, pues ¿ha funcionado o no? De acuerdo a lo que dice el distrito y a lo que dice también el gobierno nacional, estas cuarentenas sectorizadas han sido efectivas. Nosotros comparamos las cifras desde que iniciaron, mucho antes, un día antes de iniciar, hasta la fecha, y en el siguiente informe le contamos cuál es el balance. ¿Cómo le ha ido a las 8 localidades en estos 10 días de cuarentena? Comparamos las cifras de contagio del 12 de julio, un día antes de la medida, con los datos más recientes de Saludata. Chapinero registraba 813, registra 1.259. Los Mártires 1.007, ahora 1.277. San Cristóbal 2.323, registra 3.386. Tunjuelito registraba 1.204, registra 1.833. Rafael Uribe Uribe tenía 2.225, ahora 3.233. Ciudad Bolívar 3.979, actualmente 5.267. Santa Fe con 1.195, registra 1.607. Usme registraba 1.761, registra 2.691. Y esa estrategia, en solo 8 días de aplicación, según los datos de la propia alcaldía, ya está mostrando resultados efectivos en reducción de la transmisión y de la velocidad de contagio. La cuarentena estricta sigue siendo la apuesta de la epidemiología, aún con un 91,7% de ocupación en UCI. Es mejor tener cuarentenas focalizadas bien hechas, bien medidas, con aporte y apoyo psicosocial a la comunidad, con apoyo económico a los ciudadanos. Mañana a estas 8 localidades se unirán 5 más. Antonio Nariño, la novedad. Se están haciendo cuarentenas focalizadas. Eso tiene mucho más impacto que una cuarentena estricta sobre algo que es más difuso de medir. Y aunque las actividades exceptuadas son las mismas, el distrito modificó el artículo 12 del decreto 169 de 2020 para dar cumplimiento a la medida de aislamiento preventivo obligatorio con los cambios en el cronograma. La localidad sorpresa por la velocidad de contagios que obligó a que precisamente entrara a partir de esta noche a cuarentena estricta es la de Antonio Nariño. Hay muchas dudas sobre lo que pasó allí en la localidad. ¿Qué fue concretamente lo que ocurrió allí? Rafael, muy buenas noches. Mateo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hoy estuvimos en el sector. El comercio es el eje de algunas aglomeraciones, de algunos incumplimientos al distanciamiento social y algunas normas de bioseguridad. Incluso los vendedores informales aseguran que como las localidades del centro como Mártires, Candelaria y Chapinero están cerradas, muchos se fueron allí a trabajar. La localidad de Antonio Nariño no estaba contemplada en las cuarentenas estrictas, pero este es el panorama en sus calles. Andenes llenos de comercio, gente sin tapabocas y hasta caos vehicular. Pero la curva de incidencia, la velocidad de contagio ha crecido exponencialmente. Debido a eso, entonces, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha tomado la decisión de hacer cuarentena estricta. Y es que en la localidad no solo está funcionando el comercio formal, sino el informal. Incluso los vendedores aseguran que llegaron por la cuarentena estricta de otras localidades. Llegaron vendedores de todo lado, del centro, del 20 de julio, de todas partes.
Los comerciantes informales aseguran que no dejarán de trabajar. Sí, mañana nos toca irnos para otro lado porque tenemos hijos, tenemos familia que mantener y no nos podemos quedar en la casa. Los comerciantes formales manifiestan que no resistirán el impacto económico de otro cierre. Calles llenas, personas que no se cuidan y nosotros con todos los protocolos que tenemos que cumplir y pues obviamente tiene que avanzar, es todo en conjunto. Desde mañana solo estará abierto el comercio de alimentos y medicamentos. Puntos de control permanentes y vamos a tener 6 escuadrones móviles que van a recorrer todos los barrios de la localidad. Vamos a tener presencia de Fuerza Pública, de la Policía Metropolitana de Bogotá, del Ejército. En la localidad de Antonio Nariño hay 112.000 habitantes y tiene el 1.93% de los casos de COVID-19 de toda la ciudad. En City Noticias recorrimos varias zonas que comenzarán esta cuarentena estricta y también las localidades que ya llevan 10 días. En esos sectores, recordemos, solo se tiene autorización de comercio para alimentos y medicamentos, es decir, comercio esencial. Y solo se puede salir a pasear mascotas y adquirir elementos de primera necesidad. Mucha atención, no hay autorización para hacer deporte. Andrés Sánchez, ahora voy con usted. Le pregunto, ¿dónde está? Buenas noches. ¿Qué tal, Mateo y televidentes? Muy buenas noches. Yo los saludo desde la localidad de Kennedy, específicamente desde el barrio Carvajal. Durante toda la tarde un equipo periodístico de City Noticias estuvo recorriendo este sector. ¿Qué observamos durante toda la tarde? El caos vehicular, buses llenos de pasajeros y personas caminando por las calles de la localidad sin tapabocas. Aunque algunos ciudadanos se alistan o la mayoría mejor, para su tercera cuarentena estricta, hacen su mayor esfuerzo por quedarse en casa. Hay preocupación en su mayoría por los vendedores informales. Ellos dicen que han tenido que estar de localidad en localidad para poder rebuscarse y conseguir el sustento para llevar el alimento a sus hogares. Recorrimos parte del grupo 2 que desde a partir de la medianoche entrarán en cuarentena hasta el 6 de agosto. Esto es las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. A continuación, en el siguiente informe les contamos más detalles de cómo se encuentran estas localidades que a partir de la medianoche entrarán en cuarentena estricta. En Kennedy, con más de 1.200.000 habitantes, se han registrado 10.170 contagios. Sus habitantes se alistan para una tercera cuarentena estricta. Más vale la salud que lo demás. Y pues si toca, toca. Esa es la cuestión. Que sea estricta, porque hay cuarentenas que las hacen, pero no respetan la ocasión de cada quien. Y por eso es que estamos como estamos. Relleno. Por seguridad, pues es bueno. Pero realmente por la economía no, nos afecta mucho. A pesar de las jornadas de concientización, hay quienes siguen pensando que el virus que diariamente está dejando decenas de personas fallecidas no existe. Usted sabe que es una manipulación de la gente, hacia la gente, mejor dicho. Ya lo copio eso, pero ¿lo necesita? Eso sí, porque es por su salud y la de todo el mundo. Pues hermano, si es necesario, ¿qué le puedo decir? Todos los establecimientos de comercio estarán cerrados. Solo podrán operar las superficies de abastecimiento de alimentos, medicamentos o de productos de primera necesidad. Todos acá vivimos desde nuestro día a día y colapsado todo. Cuarentena tras de cuarentena, quédate en casa, pero ¿y qué en casa? Que aguantando hambre, soluciones nada, recibos por las nubes más caros. En Bosa, con 776.363 habitantes y 6.022 casos de COVID-19, se adelantó una jornada de toma de pruebas y pedagogía con los habitantes de la localidad. Es un nuevo periodo que requiere esfuerzos y sacrificios de todo lado y en esta parte de nuestros habitantes. Queremos salir juntos adelante de esta situación y contamos con ellos para hacerlos. Que el distrito, la administración distrital está trabajando para no dejarlos solos. Entregamos ayudas humanitarias en especie, pero también renta básica, transferencias monetarias. Al igual que en Kennedy, hay preocupación de algunas personas que se dedican a las ventas informales. El comercio hasta ahorita se está levantando. Para volverlo a cerrar, la verdad me parece desastroso. Pues porque la gente está tomando precaución, se están tomando las medidas de seguridad. Yo digo que más bien tenemos que como aprender a vivir con eso, porque imagínate si nos van a estar encerrando cada cierto tiempo, pues es muy duro.
En Puente Aranda, con 221.900 habitantes y 2.135 casos de COVID, es el epicentro de la actividad industrial. El comercio cerró sus puertas más temprano. 42 puestos de control han sido ubicados en estas 3 localidades y aunque los bogotanos están haciendo un esfuerzo por quedarse en casa, el distrito insiste en la necesidad de que cada persona mantenga las medidas de autocuidado. Cambiamos de tema porque nuestro sistema informativo lanzó en primicia el anuncio del gobierno sobre la cancelación de las llamadas segundas pruebas COVID a pacientes asintomáticos. ¿Esto qué es lo que significa, Jessica? Esto significa, Mateo y televidentes, que después de los 14 días de aislamiento de las personas que dieron positivo para COVID-19, ellas ya pueden regresar a sus actividades habituales de acuerdo a un criterio médico de la Asociación de Infectología y por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en lo que se basa el Ministerio de Salud. Luego de que el Ministerio de Salud confirmara que no se harán segundas pruebas de COVID-19 a pacientes asintomáticos o con cuadros leves después de los 14 días basados en criterios clínicos, desde la Asociación Defensa del Paciente mostraron su preocupación. Es favorecer financieramente a las EPS. Se están ahorrando el dinero de la segunda prueba y consideramos que es necesario. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá respaldó lo dicho por el ministerio. Decisión del Ministerio de Salud de no exigir segunda prueba PCR para que alguien asintomático tras 14 días de aislamiento se considere recuperado es correcta. Se basa en recomendaciones de asociaciones científicas. Además, saca de la incertidumbre a muchas personas. A quienes tampoco se les realizará la prueba será a los familiares o personas cercanas, pues el ministerio explicó que se considera caso probable por su nexo epidemiológico. Con esto disminuiríamos el número de muestras que están pendientes de procesar en los laboratorios. Ese número de 14 días es un número un poco arbitrario, en general teniendo en cuenta que la infección puede durar más de los 15, 18, 25 días en donde el paciente sigue excretando el virus. Pero la Secretaría de Salud lanzó una alerta a los ciudadanos para que en caso de presentar síntomas de alarma asociados al COVID-19 los reporten a sus servicios de salud. En estos casos debemos comunicarnos inmediatamente a nuestro servicio de salud, acudir a un servicio de urgencias o comunicarnos a la línea 123. Según el lineamiento, aunque no habrá segunda prueba para las personas del cerco epidemiológico, estas deberán notificar a sus EPS, a quienes consultamos, pero decidieron no pronunciarse, entre tanto salga una resolución del ministerio. Y ahora vamos con un seguimiento City Noticias. Luego de un informe realizado por el sistema informativo para que una familia entera por fin tuviera su prueba del COVID-19, todos sus integrantes resultaron positivo, pero la historia tiene un final feliz. Casi un mes después hay buenas nuevas. ¿Cuáles son, Francisco? Buenas noches. Mateo, esta es una de esas historias que nos encanta contar, porque una familia que se recuperó del COVID-19 quiere llevar un mensaje de optimismo a todos aquellos que aún batallan contra la enfermedad. El pasado 5 de junio, el sistema informativo publicó la historia de una familia que suplicaba a su EPS para que se le realizara la prueba del COVID-19, luego de que uno de los miembros del hogar diera positivo para coronavirus. Donde tengo a mi mamá, también aislada de mis otros familiares. Ella no le han hecho exámenes. Ella no le han hecho exámenes todavía. Y aquí tengo a mi mamá. Gracias al informe y a la gestión realizada, les fue realizada la prueba, la cual resultó positiva para todos en el hogar. La puerta se cerró y durante cerca de un mes estuvieron en completo aislamiento, pero una vez más la vida los sorprendió. El virus se fue de su cuerpo y el coronavirus para ellos ya es cuestión del pasado. Quería decirle a todo Colombia que el COVID-19 sí se puede superar. Nosotras lo superamos. Ahora se preparan para retomar sus actividades y volver a empezar. Ahora nosotros ya tenemos vida porque estábamos encerrados acá y no podíamos tener vida social. Su mensaje es de optimismo para todos aquellos que hoy por hoy siguen batallando contra la enfermedad. Y le damos muchas gracias, que el COVID sí se puede.
En Colombia más de 99.000 personas le han ganado la batalla al coronavirus y en el mundo la cifra de pacientes recuperados es cercana a los 8.500.000 ciudadanos que vencieron la enfermedad. Y varias preguntas se han hecho los ciudadanos en cuanto a los denominados casos probables que se encuentran en las UCI. City Noticias habló con expertos del por qué se presenta este panorama y este fenómeno. Lucas, muy buenas noches. ¿Qué fue lo que le dijeron los expertos? Mateo, televidentes, ¿qué tal? Buenas noches. Los expertos explican que los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos no lo hacen específicamente por portar el COVID-19, sino porque presentan patologías respiratorias o cardíacas que necesitan atención especializada. Este 22 de julio, las camas de unidades de cuidados intensivos de Bogotá acogían a 1.278 pacientes, de los cuales solo 360 casos son confirmados por COVID-19, es decir que el 71.8% de estos afectados son casos probables para el nuevo coronavirus. Expertos explican el porqué de este panorama. Los pacientes van a la unidad de cuidado intensivo por unos criterios clínicos de medicina intensiva, de medicina crítica, y no porque tengan COVID. Asimismo, explican que el proceso de salida de la UCI se da por la mejora de estos criterios clínicos que toman los especialistas y no por la mejora del COVID-19. Además, explican que es por eso que hay pacientes que son atendidos de manera diferencial. Son cosas independientes. Hay un paciente que puede tener COVID, pero está bien en su casa, otro que puede ser tratado en piso porque no se encuentra grave o solamente con una leve dificultad, u otro paciente que necesita la unidad de cuidado intensivo. Pero desde que inició la pandemia, el panorama en las unidades de cuidados intensivos ha sido el mismo. Entre el 70 y el 85% de los pacientes que requieran atención crítica son casos probables. Un punto muy álgido en este momento y es la demora en la entrega de los resultados. Por eso estamos viendo una proporción absurda de pacientes probables y pocos confirmados. Los expertos son enfáticos en que las entidades de salud del país deben agilizar la entrega de resultados para evitar esta desproporción de casos y así tener la posibilidad de llevar al paciente que dé negativo a una UCI para pacientes no COVID. Y ahora hablamos del brote de COVID-19 en la cárcel La Picota de Bogotá, que tiene afectadas ya a 392 personas. El virus ya cobró la vida de un funcionario y también de un interno. ¿Qué dicen los trabajadores penitenciarios y también qué dice el IMPEC? Sergio, muy buenas noches. Mateo, buenas noches. Lo que dicen los representantes de los funcionarios carcelarios es que se debe entregar de manera masiva elementos de protección a los más de 9.000 internos de este centro carcelario. Además, el IMPEC ha informado que se adelantan gestiones de aislamiento en el patio número 5 para evitar más casos de COVID-19. En la cárcel La Picota de Bogotá hay alerta por brote de COVID-19 en el patio número 5. En esta sección hay más de 700 personas detenidas. Los adultos mayores que están a cargo del INPE en el caso de La Picota, las personas de tercera edad. Hoy el centro carcelario tiene 392 casos de contagio positivos, 377 internos y 15 funcionarios. Los espacios son insuficientes, los recursos de bioseguridad para las personas privadas de la libertad son insuficientes. Rafael Alfonso Pérez es el primer funcionario penitenciario adscrito a esta cárcel que pierde la batalla contra el COVID-19. El sábado lo internaron y el lunes a las 4:50 de la mañana ocurrió el deceso. El virus también cobró la vida de un interno de la cárcel La Picota que se encontraba en el hospital La Samaritana. Bajo los lineamientos del Ministerio de Salud para dar un tratamiento efectivo, control de síntomas y aislamiento. En las cárceles La Modelo y El Buen Pastor, los casos activos del nuevo coronavirus son 4 y 12 respectivamente. En el país, la pandemia deja a 2.146 internos y funcionarios afectados. Y mientras sigue el aumento de contagios, hay luz verde para los protocolos de reactivación del transporte intermunicipal. ¿En qué va ese proceso? Cuéntenos, Rafael. Mateo, pues el gobierno ahora le dio la facultad a los alcaldes y a los gobernadores de que presenten la solicitud de las rutas de origen y destino para que el Ministerio del Interior apruebe estos proyectos piloto. Por medio de esta circular conjunta, el gobierno le da vía libre a los alcaldes y gobernadores para la reactivación del transporte terrestre.
Coordinen desde el punto de origen hasta el punto de destino de las rutas que podrán movilizarse. De dicha solicitud hecha por 2 o más municipios deberá ser presentada ante el Ministerio del Interior, quien la evaluará. La Asociación de Transporte Terrestre Intermunicipal celebró el avance. Ya nos encontramos preparados, llevamos más de 2 meses trabajando en el tema de protocolos de bioseguridad en nuestros vehículos con relación a nuestros usuarios y con la protección de nuestros conductores. Sin embargo, hacen un llamado para que no sean solo pilotos. Pues lo que hay que hacer es una reactivación gradual e inmediata del sector de transporte, pues están dadas las garantías. En Cundinamarca, por ejemplo, en 8 de las 15 provincias ya se ha reactivado progresivamente el transporte. Nuestras 2 terminales de transporte, Fusagasugá y Girardot, ya están en funcionamiento y tenemos 6 centros de despacho o centros logísticos de operación de transporte público en cabeceras municipales en funcionamiento actualmente. No hemos tenido inconveniente. Recordemos que es indispensable garantizar el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad, tanto de usuarios como de las empresas. Y cambiamos de tema porque un nuevo estudio clínico reveló que entre todas las medidas, el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso del tapabocas siguen siendo las más efectivas para frenar la propagación del COVID-19. Sin embargo, siguen los problemas para que estas conductas sean apropiadas por todos los ciudadanos. Francisco, ¿qué hacer entonces para que esto nunca se olvide y para que la ciudadanía comience a hacer caso? Mateo, y es que a quién no le ha pasado que olvida ponerse el tapabocas, llevarlo cuando salen de la casa o incluso lavarse las manos. Por eso a continuación los expertos entregan algunas recomendaciones para hacer de esto un hábito cotidiano. Un estudio publicado en una revista médica internacional reveló que lavarse las manos, el distanciamiento social y el uso de tapabocas puede reducir significativamente la tasa de contagios de COVID-19, siendo hasta el momento el método de prevención más efectivo. Lavado de manos. Es importante tener en cuenta que este lavado de manos debe ser con agua y jabón de manera frecuente, después de llegar de la calle, tocar superficies. Uso de tapabocas. El uso del tapabocas podemos disminuir esa transmisión persona a persona. Distanciamiento social. Se ha venido manejando el término del contacto estrecho respecto de un espacio de 2 metros más o menos de distancia entre persona y persona y que de alguna manera nos permite disminuir esa probabilidad de tener cerca y alrededor de nosotros la infección. Para que nunca olvide estas medidas, siga estos sencillos consejos. Los elementos de aseo para el autocuidado son de consumo diario, por lo tanto deben estar dentro de nuestras rutinas. Cuando las familias vayan a hacer sus mercados deben garantizar que cuenten con lo suficiente para que puedan ser usados diariamente. Asimismo, las familias deben recordar constantemente a todos sus miembros el uso permanente de los mismos. Otras recomendaciones son: deje el tapabocas cerca de la puerta para llevarlo siempre antes de salir. Empaque su kit de protección, alcohol, gel antibacterial y tapabocas en maletas y bolsos que use constantemente. Haga un recordatorio y ubíquelo en un lugar visible. No se avergüence de usar el tapabocas ni de tomar las medidas. Recuerde que es su vida la que está en juego. Vamos ahora con las historias de la City en plena pandemia. La vida de 2 médicos que convirtieron su misión en toda una demostración de heroísmo. ¿De quiénes se trata y cuál es su historia, Lucas? Mateo, se trata de Freddy y Camilo, padre e hijos que comparten su vocación en el sector de la salud para durante este tiempo luchar contra el COVID-19. Freddy y Camilo son 2 de los héroes del sector de la salud en Bogotá. Diariamente se enfrentan a la actual pandemia generada por el COVID-19. La vocación por la medicina y sus ganas de ganarle la batalla al nuevo coronavirus es algo que los une, pero el apellido Rodríguez es lo que más enlaza sus vidas. Él se comprometió con mi profesión, de la cual yo estoy enamorado, y en este momento compartimos ese amor. Freddy es el papá de Camilo y trabaja como auxiliar de enfermería de las salas de cirugía de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy. Lleva más de 35 años realizando sus labores en esta unidad y ha trabajado allí prácticamente desde la fundación del hospital. Es muy difícil ser auxiliar de enfermería o trabajar en un hospital público como en este momento en las áreas de la salud por el rechazo social que estamos teniendo.
Por su parte, Camilo siguió los pasos de su padre en el sector salud y es médico internista de la UCI intermedia del servicio de urgencias de la misma sede. Cuando le preguntan por su padre, responde con lágrimas en los ojos que él es sin duda alguna un héroe. Mi papá es mi superhéroe, yo se lo digo a él todos los días. Cuando salgo de la casa, él sabe que es mi ejemplo, que es mi forma de seguir adelante, que es mi entrega. Él me enseñó todo. Freddy y Camilo representan los lazos familiares que tienen los profesionales de la salud en la subred suroccidente, que conforman un gran equipo de profesionales con altas capacidades humanas, técnicas y profesionales, y que hoy cobran un papel relevante para la atención de la emergencia sanitaria que vive la ciudad. Cuando regresemos... Accidente de 2 buses de Transmilenio en la troncal Autonorte. Rafael. Mateo, fueron trasladadas 7 personas a centros asistenciales. Al volver, el reporte en vivo desde el lugar del incidente. En el barrio El Pinar, en Suba, los delincuentes se están escondiendo detrás de los contenedores de basura para robar. Oscar. Mateo, por lo general, en todos los casos, estas bandas delincuenciales están utilizando armas blancas para intimidar y atacar a sus víctimas. Sin embargo, el distrito ratifica que el robo a celular ha disminuido en 29%. Andrés. Mateo, aunque el distrito adelanta una ofensiva contra las bandas dedicadas al hurto de celulares, City Noticias conoció una nueva denuncia de un caso que se registró en el barrio Gaitán. Todos los detalles en minutos. En los City Deportes hablamos con la squashista bogotana Catalina Peláez. Sebastián. Además, Millonarios confirmó 4 nuevos casos de COVID-19, así que el total de contagiados en el equipo albiazul sube a 7. Y en los planes de escape, el porro es Colombia. Lorena. Así es, Mateo. Varios artistas de la costa colombiana se reúnen para rendirle homenaje a este género sabanero. En minutos, en los planes de escape, toda la información. Vamos a una corta pausa, pero ya volvemos con ustedes aquí en la City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Al principio siempre va a pitar esa. Soy Luis Fernando Giraldo Cadavid, neumólogo. Estamos en una de las sesiones del curso de entrenamiento para el manejo del ventilador Hirons en el CEIVEN, que es el Centro de Entrenamiento e Investigación en Ventilación Mecánica de la Fundación Neumológica Colombiana. Este es un proyecto conjunto entre Universidad de La Sabana y Fundación Neumológica Colombiana. Aquí tenemos un grupo de terapeutas respiratorias que van a manejar los pacientes en los que se implementa el ventilador. Lo estamos haciendo en grupos pequeños para ceñirnos a las medidas de bioseguridad por la epidemia de COVID. Y van pasando múltiples grupos a lo largo del día para entrenarse. Han hecho primero una sesión virtual en un módulo de entrenamiento de Moodle de la sección de educación continua de la Fundación Neumológica. Ahí están todas las partes teóricas del curso, la descripción del ventilador, los conceptos fundamentales de ventilación mecánica, las curvas y parámetros que da el ventilador y los criterios de selección del estudio. Una vez que terminan el componente teórico, que incluye también unos tutoriales en video de cómo funciona el ventilador, vienen a la parte práctica, que es en lo que estamos ahorita. Sí, porque es que está pensado para ser usado por gente que no sabe nada, o que sabe muy poquito, ¿no? Pero además también para el que sabe bastante es mucho más fácil que se lo muestre de una y no tener que ponerse a configurar. Como si fuéramos a ventilar un paciente de un 160 centímetros de talla y que pesa 60 kilogramos de peso. Es un paciente que va a estar con SRA y por tanto va a necesitar una fracción inspirada de oxígeno del 50% y va a necesitar también un PIB de inicio en 12. 8, hasta 8 por kilo, hasta 480. Entonces este ventilador funciona con ventilación controlada por volumen y con CPAP. Se centra en los modos ventilatorios fundamentales para un paciente con SRA. En el paciente que tiene SRA, que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, y es el compromiso que lleva a insuficiencia respiratoria en el COVID y que finalmente es el responsable de la muerte de la mayoría de pacientes. En ese paciente el modo ventilatorio más efectivo y más seguro es
la ventilación controlada por volumen. Esto ya lo sabemos desde hace 20 años porque el SRA no solamente ocurre en el COVID, sino en muchas otras patologías. Días, mi nombre es Luisa Muñoz, soy fisioterapeuta de la Fundación Neumológica Colombiana. Es muy amigable para con las personas que de pronto no han manejado en la vida algún ventilador mecánico, es muy fácil de manejar. En cuanto a los modos ventilatorios, nos ofrece los modos básicos para la atención de paciente con COVID en la actual emergencia sanitaria. Laboratorios estadounidenses dijeron el martes que en caso de lograr la vacuna contra el nuevo coronavirus, no la venderán a precio de costo. Así lo dijeron las compañías Pfizer, Merck y Moderna durante una audiencia con el Congreso de Estados Unidos. Moderna ha desarrollado una de las vacunas experimentales más avanzadas, cuyos ensayos de fase 3 comenzarán la próxima semana en 30,000 voluntarios. Esperaríamos en otoño hacia fin de año. Tendríamos los datos que podrían someterse a la FDA para que hagan la determinación sobre si nos aprueban. También esperaríamos que en ese punto millones de dosis de la vacuna estén disponibles. Varias compañías han recibido subvenciones de cientos de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos u otros países, pero estos acuerdos no siempre vienen con cláusulas que limitan el precio máximo de la dosis. En sentido opuesto, Johnson & Johnson y AstraZeneca se han comprometido a vender inicialmente sus vacunas sin obtener ganancias. AstraZeneca, socio de la Universidad de Oxford en el desarrollo de una de las vacunas más avanzadas en este momento, ya en ensayo de fase 3, firmó un contrato por $1.200 millones con la agencia BARDA del gobierno de Estados Unidos que prevé la entrega de 300 millones de dosis a precio de costo. La Unión Europea firmó un contrato similar en junio. Johnson & Johnson, también financiado con la llamada Operación Warp Speed de la Casa Blanca, con $456 millones, dijo que el precio de más de 1.000 millones de dosis no les dejaría ganancias durante la fase de emergencia de la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo el martes un tono más serio ante la crisis por el nuevo coronavirus, en momentos en que ha sido criticado por su gestión de la pandemia, algo poco favorable en los sondeos de cara a las elecciones de noviembre. Estamos en el proceso de desarrollar una estrategia que será muy poderosa. Hemos estado desarrollándola desde hace tiempo. Algunas áreas de nuestro país lo están haciendo bien, otras lo hacen menos bien. Desafortunadamente se pondrá peor antes de que mejore, algo que no me gusta decir, pero es como es lo que tenemos. Si ven al mundo, está en todo el mundo. Después de negarse a ser fotografiado con mascarilla, el presidente instó a los estadounidenses a seguir las recomendaciones de los médicos y utilizar cubrebocas para frenar la propagación del coronavirus. Estados Unidos actuará responsablemente y le estamos pidiendo a todos que cuando no puedan mantener la distancia social, usen mascarilla, consigan una, les guste o no, tienen un impacto, tendrán un efecto, necesitamos todo lo que podamos lograr. Además, Trump prometió que pronto habrá una vacuna para este virus. Así, el mandatario regresó a las ruedas de prensa presidenciales sobre la epidemia, luego de que en abril fue criticado por sugerir inyectar desinfectante a los pacientes. Aunque ninguno de los líderes médicos del país apareció con el mandatario, ni siquiera invitaron a Anthony Fauci, el referente estadounidense en materia de enfermedades infecciosas. En días pasados, el especialista fue criticado por el equipo de Trump debido a sus predicciones poco optimistas sobre la pandemia, que deja casi 142,000 muertos y cerca de 4 millones de infectados en el país norteamericano. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó el lunes declarar la guerra a grupos delictivos luego de la publicación de un video donde se ve a varios hombres armados con camionetas blindadas, que decían estar al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación. Nada de declarar la guerra. Eso no es solución. Eso ya sabemos lo que ocasiona.
El mandatario afirmó que la mayoría de los grupos del crimen organizado están integrados por jóvenes que no fueron atendidos por administraciones pasadas. Y siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos, sin masacres, sin tortura, con inteligencia. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, la célula que aparece en el video surgió el año pasado y es liderada por Juan Carlos González, alias el R3, y que es el único grupo armado identificado de esta naturaleza, con presencia en estados como Zacatecas, Guanajuato y Michoacán. El cártel Jalisco Nueva Generación, dirigido por Nemesio Oseguera, conocido como Mencho, es uno de los más poderosos y sanguinarios de México. El cártel del narcotráfico fue señalado como responsable de un espectacular atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, perpetrado el 26 de junio por una veintena de pistoleros en una zona residencial de la capital que dejó 3 muertos. García Harfuch, que sobrevivió pero resultó con 3 heridas de bala, señaló al cártel del Mencho como autor de la agresión. Más detalles. Así es, Mateo, pues mire, el siniestro ocurrió en este punto de la troncal Autopista Norte sobre las 6:40 de la tarde, exactamente en la calle 100. Un articulado impactó contra otro en la parte posterior. Según el reporte de la Secretaría Distrital de Salud, fueron trasladadas a centros asistenciales 7 personas. Una de ellas es una persona menor de edad. Todos son pacientes estables, ninguno con heridas de consideración, solo los politraumatismos por el impacto que se produjo. Hubo algunos retrasos operacionales mientras retiraban los vehículos. Ustedes están viendo imágenes de esos momentos, pero en este momento ya está totalmente normalizada la situación y ya está operando con total normalidad. Usted también lo mencionaba, la otra pandemia son las fatalidades en los siniestros viales y hay preocupación porque los motociclistas están representando aquí en Bogotá la mitad de las muertes en los siniestros. A continuación les contamos qué está haciendo la Secretaría Distrital de Movilidad para concientizar a estos actores viales y también el llamado que hacen desde las iniciativas de seguridad vial. La Secretaría Distrital de Movilidad está realizando jornadas de capacitación a motociclistas. Este año van más de 2.000 capacitados. Las temáticas incluyen buenas prácticas en la conducción, elementos de protección, dispositivos de seguridad para la moto y normas de tránsito. Igualmente se les enseña los protocolos de bioseguridad. Hacer un limpiado frecuente de la motocicleta, especialmente en los puntos de contacto como lo son el sillín, el manubrio y los frenos, y limpiar todos los accesorios de protección como lo son los guantes, el chaleco y las rodilleras. Estas jornadas tienen el propósito de generar conciencia entre los motociclistas. Nos falta empezar a reducir de manera drástica el número de muertes que están principalmente por el lado de los motociclistas. 54% de las muertes viales en nuestro país fueron en personas que estaban usando una moto. En 2019 murieron casi 7.000 personas en siniestros viales, cifra similar a la que por el momento nos deja el COVID-19. La habilitación de normas que nos hagan avanzar en vías más seguras, en carros más seguros, en usuarios más competentes de la infraestructura vial de nuestro país. Por esto hacen un llamado para que en la nueva legislatura se promuevan los proyectos de ley que tengan como fin mejorar la seguridad vial y salvar la vida en las vías. En otras noticias, comerciantes del Restrepo denuncian que bandas dedicadas al hurto están ingresando en el día a sus locales a robar. A la semana se reportan hasta 4 casos y piden más presencia policial ahora pues que están a punto de entrar a una cuarentena estricta. Andrés, ¿qué es lo que está pasando en el sector? Pues Mateo y televidentes, los casos vienen ocurriendo a plena luz del día. Cámaras de seguridad pusieron al descubierto el modus operandi de una banda dedicada al hurto de bicicletas en este punto de la capital de la República. Los comerciantes están haciendo un llamado a las autoridades para que se incrementen los patrullajes y el pie de fuerza en este sector comercial. Los comerciantes del barrio Restrepo están preocupados por los constantes hurtos en sus establecimientos. Los ladrones están robando muy seguido
En el día hay 1, 2 robos. En la semana 3, 4, 5. Observen cómo uno de los delincuentes llega en una bicicleta, se estaciona y saca una lámina para abrir la puerta. Nos atracan de día, nos atracan de noche, hora y momento. La verdad, la policía no se encuentra en ningún hora y momento por acá. Lo que más llamó la atención fue la agilidad con la que el delincuente logra abrir esta puerta que se encontraba con todos los seguros e ingresa rápidamente. Sube las escaleras y verifica que no haya nadie. Rápidamente se devuelve y llama a sus cómplices. Ingresan mientras que uno de los delincuentes se queda en la puerta vigilando. Por favor, nos pongan más seguridad aquí en Bogotá o en el barrio Restrepo, que estamos totalmente perjudicados por los ladrones. Los delincuentes salen del edificio con 2 bicicletas avaluadas en más de 6 millones de pesos. Y los perjudicados somos nosotros, comerciantes organizados. Uno de ellos cierra la puerta de la bodega al parecer para evitar que otra persona ingrese. En el barrio Serafín de la localidad de San Cristóbal, una banda delincuencial que se moviliza en taxi está robando celulares a los transeúntes. En el caso más reciente, a una mujer la intimidaron y la atacaron con un arma blanca en plena luz del día. ¿Qué dicen las autoridades sobre esta situación, señor Oscar Fagua? Mateo, la víctima ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía. En este momento pues avanza todo el proceso investigativo. Los residentes del barrio de La Serafina aseguran que esta modalidad delictiva ha aumentado en las últimas semanas. Por eso le solicitan a las autoridades incrementar los operativos de seguridad. La víctima se dirige hacia su vivienda en el barrio Serafina. Cuando está a punto de salir de una cuadra, es interceptada por un hombre que la ataca. Intenta quitarle el celular, pero ella hace resistencia. Logra soltarse y corre, pero el delincuente la alcanza nuevamente. En ese momento lanza el celular varios metros. Pero más que esto es ver la hazaña de que hay un taxi esperándolo. Entonces no sé cuántas personas más han tenido que sufrir esta situación. Asegura que resultó ilesa de milagro, pues la intención del ladrón era otra. Afortunadamente salí ilesa porque boté el celular lejos. Pero el tipo iba precisamente a apuñalarme. A una cuadra del robo, un taxi espera al hombre y huyen. Con frecuencia este tiempo hemos tenido que ver que nuestro barrio está siendo atacado por bandas criminales. Una situación que preocupa a los residentes de este sector de la localidad de San Cristóbal. Que por favor nos ayuden, porque estamos en manos de la delincuencia. No es la primera vez que pasa, aquí pasa a diario. La víctima interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades y el hecho es materia de investigación. Sin embargo, según el distrito, el hurto en general ha bajado en sus indicadores generales, a pesar de los continuos robos, especialmente de celulares. Andrés, ¿qué es lo que dicen entonces las autoridades distritales? Y aunque las autoridades vienen adelantando diferentes operativos para desmantelar estas bandas dedicadas al hurto de celulares, conocimos un nuevo caso en el barrio Gaitán, donde delincuentes a través de la denominada modalidad de raponazo se le llevaron el celular a la víctima. Pero los delincuentes que se movilizan en esta motocicleta no actúan solos, son escoltados por un vehículo y hombres armados. La víctima narró a City Noticias el angustioso momento en el que fue víctima del hurto de su celular en el barrio Gaitán. Llegó la moto de placas GLU 71C y me rapa el celular. Y en ese momento yo emprendo la persecución. Cuando intentó perseguir a los delincuentes, el carro que escoltaba a la motocicleta le cerró el paso. El vehículo Renault de placas BRY 958 me impide el paso y me muestra un arma. Yo me asusto y me regreso a recoger mi paquete. La víctima logró dar con la ubicación de su celular. Y era un parqueadero de motos donde habían guardado la moto en la calle 71A 1918. Después, a 2 cuadras, los encontraban los señores en una venta de leche. Dio aviso a la policía, pero no obtuvo una respuesta. De ahí fui a buscar a la policía a la estación de San Fernando. Ellos me dicen que debo presentar una denuncia, pero que no las están recibiendo. Entonces luego fui a una fiscalía del barrio La Granja y en ese momento me dicen que no están recibiendo ningún tipo de denuncia por robo. Según el secretario de Seguridad, entre enero y mayo Bogotá pasó de 31.300 casos a 21.400 hurtos de celulares. Tenemos una reducción del 29%
de las cifras de hurto de celulares en Bogotá comparado con el mismo periodo del año anterior. La víctima hizo un llamado para que las autoridades puedan dar con el paradero de la banda. Y la Policía Metropolitana, al igual que la Fiscalía General de la Nación, iniciaron una investigación sobre las amenazas en contra del secretario de Seguridad, Hugo Acero, que se han venido conociendo por las autoridades desde hace algunas semanas, y tras los operativos donde se lograron capturar a más de 130 personas pertenecientes a más de 20 estructuras criminales. El secretario aseguró que están trabajando para determinar de dónde vienen estas amenazas y cuáles serían las motivaciones de las mismas. Básicamente la policía incrementó mi esquema de seguridad y desde luego con todas las recomendaciones respecto a mi comportamiento, que lo estoy asumiendo plenamente. Es un proceso de investigación que adelanta la policía y la fiscalía, y yo prefiero que sean estas las instituciones que de manera profesional determinen qué es lo que está pasando. Internacional. El mundo ya superó los 15 millones de casos diagnosticados por COVID-19, 4 millones de los cuales se dieron en América Latina y el Caribe. Brasil registró un nuevo récord diario de casos con 67.860 contagios y Perú, por su parte, superó las 17.000 muertes tras admitir un subregistro de casos. Más noticias de la pandemia a continuación. Más de 15 millones de casos del nuevo coronavirus ya han sido detectados en el mundo, 1 millón de los cuales se registraron en menos de 5 días. Pero la cifra solo refleja parcialmente el número real. El mundo también reporta más de 167.000 muertos por la pandemia. Estados Unidos suma casi 4 millones de contagios y 142.000 muertos. Le sigue América Latina y el Caribe, que ya superó los 4 millones de casos y más de 167.000 fallecidos. Este miércoles Australia reportó 502 casos nuevos de coronavirus, la cifra más alta que haya registrado desde el inicio del virus. Las autoridades advierten que las próximas semanas serán críticas en la evolución de la pandemia. Australia ha sido elogiada por su gestión de la crisis, pero el rebrote está obligando al país a tomar nuevas medidas. Estados Unidos firmó un acuerdo de casi $2.000 millones para garantizar la reserva de 100 millones de dosis de la vacuna que desarrolla la alianza germano-estadounidense de las firmas Pfizer y BioNTech. Desde febrero, Washington ha invertido miles de millones de dólares en varios de los programas, entre ellos los de Johnson & Johnson, Moderna y Oxford AstraZeneca. Y en las imágenes que deja el mundo en esta jornada, los masivos incendios en Siberia, que ya han quemado un área más grande que toda Grecia. El milagroso salto de 2 niños desde un edificio para salvarse de un incendio y la quema de documentos en el consulado chino de Houston, en medio de las recientes tensiones bilaterales entre Estados Unidos y China. 19 millones de hectáreas quemadas y más de 200 incendios activos. Ese es el panorama en Siberia, donde las llamas que perduran desde hace semanas han logrado quemar un área incluso mayor que toda Grecia. La magnitud de los incendios es tal que varias ciudades rusas están literalmente inmersas en el humo. La criticada política oficial de no extinguir incendios en zonas aisladas y deshabitadas ha empeorado el panorama. Este es el milagroso salto de 2 niños de 3 y 10 años para salvarse de un incendio en un edificio. Los hechos ocurrieron en Grenoble, al sureste de Francia. Desde una altura de unos 12 metros, los menores saltaron a los brazos de varios adultos que esperaban para atajarlos antes de tocar el suelo. Según los bomberos, ambos resultaron ilesos. Se desconoce dónde estaban sus padres en el momento de los hechos. Tras la orden de Estados Unidos de cerrar el consulado chino en Houston, se vieron columnas de humo en el lugar. Funcionarios chinos quemaron una gran cantidad de documentos, lo que causó el despliegue de bomberos. Sin embargo, los uniformados no pudieron ingresar a la sede diplomática. Cuarentena en la City.
Seguimos de cuarentena en la City. Las salas de teatro de Bogotá llevan 4 meses cerradas y la posibilidad de volver a atender al público es bastante incierta. Andrés, usted nos tiene la historia de un icónico teatro de la ciudad que está siendo afectado por todo lo que viene ocurriendo. Cuéntenos. Mateo, buenas noches a usted y a todos los televidentes. En Colombia, los teatros intentan vivir de la taquilla, pero durante el confinamiento no se puede atender al público y tampoco se pueden cubrir los gastos de los actores y de las salas. Este es el caso del Teatro Libre de Bogotá. Desde 1973, el Teatro Libre les ha presentado a los bogotanos más de 100 obras y adaptaciones, pero en marzo de este año las salas de teatro cerraron. Hoy, la falta de taquilla y de ingresos amenazan la supervivencia de estos lugares. ¿Usted puede imaginarme saltando lazo? Al no haber ingresos, pues no se pueden pagar. Las salas están en ese sentido expuestas a quedar como tierra de nadie. Además, no hay cómo mantener los contratos de algunos empleados. Para los actores, el panorama es mucho más oscuro. El dinero que recogíamos de taquilla, pues no existe, no hay. Muchos de nuestros compañeros están pasando muy mal. El teatro tiene 2 salas, una en Chapinero con capacidad para 650 personas y otra en La Candelaria con 200 sillas. En un futuro, la única posibilidad es abrir las salas aplicando los protocolos y con una ocupación del 30%. Es probable que así llenemos ese 30%, no se alcancen a cubrir todos los gastos. Mientras regresa la presencialidad, la única alternativa son las funciones en espacios públicos y a través de las redes sociales. Si desea apoyar en esta situación o conocer más información, ingrese a la página web del Teatro Libre. Y ahora vamos con el doctor Carlos Francisco Fernández, quien, como en cada noche, nos acompaña en este espacio para responder a esas inquietudes, esas dudas que ustedes como televidentes tienen en torno a la pandemia y al virus y que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Recuerden, con el numeral Cuarentena en la City. Doc, tiene usted la palabra. Buenas noches. Buenas noches, Mateo. Buenas noches para todos ustedes. ¿Qué decir? Estamos pues obviamente en la fase de aceleración de una pandemia que para algunos, desafortunadamente, todavía es un cuento, todavía es un algo que no creen, todavía es un algo que consideran que es por molestar. La cifra que tenemos hoy en día de fallecidos en Bogotá y obviamente la ocupación de camas de cuidado intensivo son evidencias que nos ponen a nosotros dentro de un marco de realidad. Entonces, así que, pues, de todas maneras, para aquellos que no creen, que piensan que definitivamente esto es por molestar, les rogaríamos que por favor se informen un poquito mejor. Mientras tanto, nosotros estamos aquí, numeral Cuarentena en la City. Mariana Ospina nos dice: ¿en qué momento dejan de contagiar los asintomáticos ahora que no hay segunda prueba? ¿Hasta qué punto contagian y cómo se puede prevenir algún tipo de contagio teniendo en cuenta la nueva coyuntura? A ver, que si la persona asintomática se hizo la prueba y obviamente fue positiva, 10 días después, pero siempre con prudencia, uno va hasta los 14, ya ahí no es contagia, ya no contagia. ¿En razón de qué? En razón de que el ciclo epidemiológico del virus dura eso. Por eso las cuarentenas eran de 14 días, 2 semanas, etcétera. Y bajo esa condición uno podría estar tranquilo. El asunto es que una persona no necesita prueba para demostrar que está bien. Si fue asintomático y obviamente no tiene molestia, pasados esos tiempos, pues sencillamente ya puede retornar a su trabajo con las medidas naturalmente y de una u otra forma teniendo casi la certeza de que no es contagioso, de que ya le pasó. Ahora, vuelvo a insistir, las medidas. Pero si la persona tiene síntomas, si definitivamente el cuadro sigue clínico presente, pues eso requiere de la evaluación de un médico y por ende también de otro tipo de manejo. Pero por ahora, eso, asintomático, deja 14 días y ya.
Además, todo pasó, pues la verdad es que eso de una u otra forma no genera, digamos, complicaciones que vayan a venir después. Numeral cuarentena en la City, reiteramos, manténgase distante de la gente, manténgase obviamente en su casa mientras usted no tenga nada urgente que salir a hacer. Esto no es, a ver, hay gente que me llama y me dice, no, pero es que siempre estamos dando, que es como si fuéramos aquí los, digamos, los que estamos mandando. No, esto no es una orden, es una sugerencia, y es una sugerencia, o son sugerencias mejor, que nos mantienen a todos dentro de un marco, pues esencialmente de cuidado. Por ahora no hay nada más que hacer, no ha llegado una vacuna, no hay un tratamiento, y lo único que sabemos es que para mantener el virus distante, eso es lo que tenemos que hacer. Así que, a cuidarnos. Gracias a todos ustedes que nos escriben y esencialmente a las personas que están pendientes de este espacio. Buenas noches.